Hoy nos vamos a meter de lleno en la vida de un hombre que se convirtió en leyenda, el alma de un pueblo y desde luego el mayor desafío para el ejército más poderoso de su tiempo. Hablamos, como no, del gran líder Sioux, Toro Sentado. Vamos a empezar con una pregunta que lo enmarca todo. ¿De verdad puede una sola persona desafiar al ejército más poderoso de su época y salir victoriosa? Y para ser más concretos, ¿qué es lo que hizo exactamente Toro Sentado para llegar a ser la auténtica pesadilla del gobierno estadounidense y a la vez el símbolo de la resistencia de su gente? Y por último, la pregunta más dura: ¿cómo se pasa de ser un héroe indomable a un prisionero en tu propia tierra? Esta pregunta ya nos adelanta el arco tan trágico de su viaje, que es justo lo que vamos a desgranar. Para entender bien al hombre, primero hay que entender el papel tan central que tenía dentro de su nación. Fijaos en esta cita que viene de una de nuestras fuentes, porque lo resume a la perfección. No era visto solo como un jefe más, no. Era la encarnación espiritual y estratégica de su pueblo, un líder con una voluntad, inquebrantable. Él nació en 1831, en la tribu Juncapa, y llegó a un mundo que muy pronto iba a ser desgarrado por un conflicto que parecía inevitable. El avance implacable de los colonos estaba a punto de cambiarlo absolutamente todo. Vamos a ver ahora qué circunstancias lo forjaron, qué lo convirtió en ese guerrero y líder legendario que la historia recuerda. Es que su valentía se vio desde muy joven. Con solo 14 años, su ferocidad en combate le hizo ganarse el nombre que lo iba a definir para siempre: Tatanka Yotanka, o sea, Toro Sentado. Y no era un apodo cualquiera, era un reconocimiento a su determinación, a que no había forma de moverlo. El punto clave aquí es que su liderazgo no surgió en tiempos de paz, ni mucho menos. El mundo de Toro Sentado se estaba haciendo cada vez más pequeño a medida que los colonos avanzaban, rompían un tratado tras otro y destruían sus tierras. O sea que su liderazgo fue una respuesta directa a una amenaza existencial. Y esto nos lleva, claro, al momento crucial, el momento que grabaría su nombre en la historia para siempre. Aquí es donde su faceta de líder espiritual se fusiona con su genio militar. En medio de un trance tuvo una visión que era casi una profecía: soldados cayendo del cielo como si fueran langostas. Para él y para su pueblo, aquello era una señal divina de que la victoria, esta vez, era posible. Y esa visión se iba a poner a prueba en una fecha que quedó marcada a fuego en la historia de Estados Unidos, el 25 de junio de 1876. En las llanuras de Little Bighorn, dos fuerzas descomunales se encontraron por fin. Por un lado, el famoso Séptimos de Caballería del general Custer, y por el otro, miles de guerreros Sioux y Cheyennes, todos unidos bajo la visión de Toro Sentado. El resultado fue la aniquilación total de las fuerzas de Custer. La brutalidad de ese combate se puede resumir en esa frase. Para Estados Unidos no fue solo una derrota, fue una humillación que sacudió los cimientos de la nación. Pero, claro, una victoria tan asombrosa tuvo un coste inmenso y, a la larga, terriblemente trágico. Esta cronología es que revela la tragedia que siguió al triunfo. Después de Little Bighorn, la persecución se intensificó hasta tal punto que lo forzó a exiliarse en Canadá. Años después, el hambre lo obligó a rendirse. Y al final, el gran guerrero que desafía a un imperio acabó convertido en una atracción de circo, extremando. El guerrero que parecía invencible, reducido a prisionero. Pasó años humillado en una reserva y exhibido como si fuera una reliquia, un trofeo de un mundo que estaba desapareciendo, en el espectáculo de Buffalo Bill. A pesar de este final tan trágico, su historia, desde luego, no terminó con su muerte. Ya en 1890, el miedo que todavía inspiraba selló su destino. Las autoridades, temiendo que liderara una nueva revuelta, ordenaron su arresto. El hombre que había sobrevivido a innumerables batallas fue asesinado durante esa captura, poniendo fin a toda una era de resistencia. Pero su legado trascendió su propia muerte. Se convirtió en el símbolo eterno de la resistencia, el último gran jefe que se atrevió a desafiar al coloso estadounidense. Su vida se transformó en la voz inmortal de un pueblo que se negó a desaparecer en silencio. Y así, al final, nos queda reflexionar sobre una última y compleja pregunta acerca de su increíble vida. ¿Es la historia de Toro Sentado una de victoria final o una de profunda tragedia? La respuesta, quizá, es que contiene las dos cosas.